¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reflexiones sin pretensiones. El tema de hoy es el perdón. Es un tema muy interesante. También debo admitir que un poquito denso se me hizo a mí, pero creo que puede ser tal vez de los capítulos más llenos de valor que hemos tenido en el proyecto. Hablamos sobre qué pasa cuando no me perdono o cuando no perdono. En el primer caso, cuando no me perdono, se instala la culpa, mientras que en el segundo, cuando no perdono, se instala el rencor. Pero ¿por qué no perdonaría al otro? Resulta que es por miedo o por venganza. Y entramos un poco más profundo en estos temas. También tocamos temas como al conectarte con el dolor, haces un camino que pasa por las 4 R's. Recordar, reconocer, hacerte responsable y por último, pero más importante que todo, reparar. Y finalmente hablamos de cómo un acto de no amor se puede reparar con un acto de amor. ¿A qué me refiero con esto? Pues lo puedes escuchar a continuación. Pero bueno, no siendo más, bienvenidos. Estamos grabando, mami. ¿Cómo estás? Capítulo 14. Capítulo 14, mi amor, qué emocionante y como siempre es un sueño que estamos volviendo realidad. Total, de verdad. Y es que, no sé tú, pero yo disfruto mucho grabar. La verdad es bastante chévere. Y hace rato no lo hacemos como Sí, constantemente. sí, mi amor, estoy de acuerdo contigo, pero vamos a coger juicio. Juicio para no andar colgados como hemos estado. Entonces, Tengo que decirte que el capítulo que vamos a hablar, del que vamos a hablar hoy, también es un capítulo, es un tema que es muy delicado, que no es fácil y de antemano quiero decir que está hecho desde el corazón con la mayor humildad y el mayor amor. Vamos a hablar del perdón y he querido llamar este capítulo El camino del perdón, ¿por qué? porque el perdón es un camino, es un proceso, es un camino cuesta arriba, ¿no? No es un camino en bajada y es un proceso. Y para arrancar quiero regalarles esta frase de Desmond Tutu. Él es un arzobispo africano, Premio Nobel de la Paz en 1984. Y él dijo, ellos no merecen ser perdonados, pero yo merezco perdonarlos. Ok, wow. ¿Y sabes a quién se lo decía o en general? Él es un arzobispo surafricano y tú sabes que Ah, claro. las masacres y los genocidios y las cosas que pasaron en Sudáfrica son muy, muy fuertes. Asimismo como en Colombia, o sea, esta frase aplica Claro. para nosotros profundamente. Y quiero arrancar diciendo que para algunos que nos escuchen este puede ser un tema más de reflexión, un capítulo más de nuestro podcast, pero para algunos puede ser una realidad que esté sufriendo en su corazón. Y porque creo que la mayoría tenemos el perdón en alguna parte de nuestra vida, en alguna parte de nuestra historia, por cosas que pudimos hacerle a los otros o por cosas que nos pudieron haber hecho a nosotros y que tuvieron consecuencias. Tal vez para empezar, me gustaría saber para ti qué es el perdón, así como si le estuvieras explicando a alguien que no tiene idea del concepto. Pues digamos que el perdón, como dice Papá Jaime, el perdón no es olvidar, el perdón es recordar sin dolor. Me gusta mucho esa definición. Él dice que si tú olvidaste lo que te hicieron, tú lo que tienes es Alzheimer y tienes que chequearte. O sea, tú no puedes olvidar lo que te hicieron en el sentido en que pues fue algo fuerte, porque el hecho de que necesite tu perdón es porque fue algo fuerte, pero es recordar sin dolor. Pero vamos a llegar al proceso del perdón, porque el perdón también es algo súper personal. Pero antes quiero decir que el perdón es un tema que tiene matices muy particulares, de dolores muy fuertes. Y vuelvo y digo, pido disculpas si alguien siente que en su caso lo que yo digo no es aplicable por la dimensión que en la vida ese dolor pudo tener, ¿sí me entiendes? Pero sí espero que esta reflexión sirva para avanzar en algo, porque cuando no podemos salir de la situación de no perdón, arruinamos nuestra vida. El no poder perdonar o el no podernos perdonar o no poder lograr que el otro me perdone, me mantiene en un estado de dolor interior muy profundo. Pero ahí lo que dices, no lograr que el otro me perdone, eso es responsabilidad tuya que o sea, digo, entiendo que si hiciste algo, pues claramente la otra persona es la encargada de perdonarte, pero Pero allá vamos. Ese es el camino de la que quiero que tome esta reflexión. Cuando yo no logro que el otro me perdone porque yo le pido disculpas, porque
yo me hago daño. O sea, si yo no trabajo eso, lo que tú dices es exactamente eso. Él puede no perdonarme, pero yo tengo que trabajar en mí, el perdonarme yo por eso que yo le pude haber hecho al otro. Ok. Independientemente, él con su perdón es de él. Soy yo la que tengo que trabajar en mí. Siempre volvemos a lo mismo. Es interior este trabajo, es de adentro hacia afuera. O sea, cuando ocurre alguna situación en el que el perdón sea necesario, o sea, o en el que el perdón entre a jugar un rol. Por ejemplo, yo te hago algo a ti. Entonces, pues yo busco que tú me perdones y eso es algo que yo trabajo por mi parte. Pero si tú no me quieres perdonar, llega un punto en el que yo ya me perdono y puedo seguir con mi Exacto, vida. Me perdono lo que te hice. independientemente de lo que yo haga. Pero también vamos a llegar allá. ¿Qué pasa si yo tengo un dolor o una deuda de perdón, por ejemplo, con mi mamá que ya se murió? ¿Cómo trabajo eso? Ya no le pedí perdón. Digamos, a eso es como lo que esta reflexión quiere, dar como un caminito, por decirlo de alguna forma, para esas situaciones. Pero aquí quiero decirlo muchas veces, o sea, el dolor es real, el daño es real. O sea, esta reflexión de ninguna manera quiere justificar al agresor de ninguna manera. Y aquí quiero contarles que tuve la fortuna, el honor, la suerte de conocer y de hablar unos minutos con Natalia Ponce de León. Si alguien no la conoce, búsquela. Ella es una mujer colombiana que fue quemada por ácido, fue quemada toda su cara y una gran parte de su cuerpo hace 10 años. Y ella ha transitado un camino de perdón y resiliencia brutal. O sea, esto es un trabajo, un proceso increíble. Lo que quiero decir con esto es que la magnitud de los dolores y los matices de esta reflexión son gigantescos. Desde un dolor que puede uno considerar pequeño hasta el dolor gigantesco como el caso de Natalia. Claro. Y pues tal vez como para darle inicio a la reflexión o conversación, mencionaste que el perdón es un camino. ¿Dónde empieza? Antes de arrancar como por ese camino y cómo sería el camino, quisiera decir que la realización y la calidad de nuestra vida está con la calidad de nuestros vínculos. O sea, tú estableces muchos vínculos a lo largo de tu vida y a lo largo de tus días y eso te hace más responsable y por eso tenemos que tener espacio para el perdón, porque el tener muchas relaciones, muchos vínculos, pues nos da muchas oportunidades de equivocarnos o de que se equivoquen con nosotros. Y recordemos aquí la frase que hemos dicho muchas veces, lo que hacemos en nosotros afecta a los otros y lo que no hacemos en nosotros también afecta a los otros. Entonces, para que mi relación contigo sea mejor, yo tengo que sanar mis debilidades, mis dolores internos y como es el hecho de perdonar o el de no perdonar. ¿Sí me explico en esta reflexión? Claro, total, total. Y aquí me gusta traer una frase de Gandhi que dice, puesto que soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los otros, también he de tolerar los defectos de las personas y del mundo hasta que yo pueda encontrar el secreto que permita poner remedio a mis propias debilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que ser compasivo con los otros porque yo me equivoco mucho, para que ellos me tengan compasión conmigo. No puedo ser tan duro juzgando a los otros cuando sé que yo me equivoco tantas veces. Claro. Y al conocer que yo me equivoco muchas veces, pues yo puedo ser más generoso y más compasivo con el otro. Entonces, ¿cuál es la clave? Perdonarme a mí o perdonar al otro es una elección consciente que además el perdón, el no perdón, digamos, nos produce enfermedades reales, físicas y mentales. Además, porque cuando yo no perdono, ya lo vamos a ver más adelante, se instala el rencor y el rencor está comprobado que nos altera profundamente nuestros órganos, físicamente nos afecta. Entonces, el perdón o el no perdón, aquí quiero decir que nos lleva o a la salud o a la enfermedad. Esos dolores profundos que no se sanan nos enferman muchísimo. Como hemos dicho otras veces de otros conceptos, el perdón es un camino personal y no es olvidar, como ya dijimos, no es olvidar. Es un arte que debemos trabajar dentro de nosotros mismos y ojo, que le debemos enseñar a nuestros hijos, porque el perdón siempre tiene que ver con el amor. O sea, si nuestros hijos aprenden que siempre existe la opción del perdón, ya sea de dar perdón o de pedir perdón, la vida va a ser un poquito más simple. ¿Y siempre existe esta opción? Siempre existe esa opción.
siempre, hasta en el peor de los casos. Sin importar cuántas veces, sin importar lo que pase, él siempre está. Digamos que este país, como Colombia, es un país que se ha entrenado muchísimo en el perdón. Existen unas, no sé si alguien ha oído hablar, las escuelas del perdón y la reconciliación. Hay mucha gente muy pila trabajando en eso porque el perdón siempre es posible. Así sea en el caso más aberrante, por decir, como el de Natalia Ponce. Ella es un ejemplo vivo de que el perdón siempre es posible. Y en el caso de Natalia, porque yo conozco la historia, pero pues no a detalle, como me imagino tú. Ella, ¿cómo es un poquito su historia? ¿Sí puede? O sea, ella, el camino que ella recorrió fue perdonar específicamente a una persona o perdonar, o sea, ¿el perdón va dirigido a una persona? Creo que es mi pregunta. O sea, una persona con nombre y apellido, o es un poco, es un concepto un Digamos, en poco más el caso grande. de ella, yo no te puedo decir exactamente cómo fue el proceso. Fueron muchos años de trabajo interior, o sea, real. Por supuesto que la persona que agredió a Natalia fue capturada, fue condenada a 21 años y sigue en la cárcel. Y eso supongo yo que alivió de alguna manera el caso de Natalia. Hay una ley en este país que se llama la Ley Natalia Ponce de León para las mujeres quemadas con ácido y agredidas. Digamos que yo no te puedo decir cuál es el detalle, pero es un camino muy largo el que ella ha recorrido para Claro. resurgir, literalmente resurgir de las cenizas. Es un camino, el perdón es un arte y es un camino que yo me regalo a mí misma. Y un poquito volviendo ahí a la pregunta que te hice al final, ¿es algo que va con nombre y apellido? ¿Yo perdono a Pilar Campos? ¿O es un concepto un poco más grande, un poco más, pues volviendo al ejemplo que decías de si tienes algo con pues mi abuela, tu mamá, ella ya no está, entonces es muy difícil como, o sea, siento que el concepto es más grande, va más allá del nombre y el Claro, apellido. el concepto va más allá y eso es casi, tal vez lo más lindo que quiero contarles que para mí también fue muy nuevo. Eso que tú estás preguntando, ya vamos a llegar allá. Pero con relación a tu pregunta, la única respuesta que yo tengo para ti es que es demasiado personal, demasiado interior, demasiado particular. Cada caso es un caso demasiado particular, pero esto de cómo trabajarlo y a dónde quiero llegar es muy general. Digamos, ¿cuál es la aspiración? Que alguna persona que la escuche, esta reflexión le ayude o a empezar a transitar un camino. Pues yo descubrí cosas maravillosas, que es lo que te voy a contar. ¿Cómo sano una herida con alguien que ya no está, por ejemplo? Y eso es lo que nos hablan ellos, los expertos en este caso del perdón, de que eso sí se puede hacer, o sea, de que el perdón siempre es posible. Pero antes de llegar allá, quiero contar más bien qué pasa cuando no me perdono o cuando no perdono al otro. Y pasan dos cosas. Cuando no me perdono, instalo en mí la culpa. O sea, si yo no me perdono por algo que te hice cuando era chiquito, yo puedo sentirme muy culpable porque yo hice algo en algún momento en el pasado que tú puede que ni siquiera lo sepas, tú como mi hijo, pero yo cargo en mí una sensación de culpa que me enferma. Eso pasa cuando yo no logro perdonarme, pero cuando yo no te perdono, instalo una cosa que me enferma mucho y es el rencor. Pero el rencor y la culpa lo que hacen es atar mi vida al pasado. Y digamos, la culpa me frustra. Cuando yo no me perdono, yo me desvalorizo. Yo me siento que no sirvo, que no puedo, que no merezco. Cuando yo tengo el sentimiento de culpa dentro de mí, yo me considero que yo no merezco. Yo soy tan culpable que yo no merezco que la vida me dé nada bueno. Cada vez que yo recibo algo bueno, yo no me merezco esto porque es que yo hice algo muy malo y me siento muy culpable. Entonces la culpa me lleva a no ser libre. Entonces yo termino haciendo o diciendo cosas desde la culpa, no desde la libertad de la decisión. Yo termino haciendo cosas por personas que yo de verdad no quiero hacer, pero como me siento tan culpable, las hago porque es que yo no me merezco sino eso. O sea, la culpa me lleva al desmerecimiento. Cada cosa buena que me pasa no me la merezco, sino lo que yo me merezco es un castigo, porque yo hice algo malo que no me he podido perdonar. Y eso me causa un poco de curiosidad. ¿Por qué? O sea, ¿tú por qué crees que eso es así? O sea, ¿sientes que es como una deuda, es como un, no sé, es que suena como muy, Claro, pero fíjate que es muy común y es primero porque no hago conciencia ni trabajo interior. O sea, si yo realmente me siento culpable con algo y yo lo manejo como lo vamos a ver más adelante, yo lo que tengo que hacer es reparar, porque no hay perdón sin reparación. Cuando yo no tengo ese trabajo interior ni esta información, por ejemplo, que yo espero que alguien que la escuche, esta información pueda llevarlo a eso. O sea,
El tamaño de la culpa es de cada uno, el tamaño de la culpa es de cada caso, pero de pronto con esta información, esa culpa que tú tienes allá adentro la puedas reparar y sanes, porque al final todo esto lo que queremos es sanarnos nosotros. Esto es un trabajo personal, interior y muy particular. Pero antes de irnos para allá, quiero hablar de qué pasa cuando yo no perdono y se instala en mí el rencor. Lo primero que se instala es la rabia. La neurociencia nos dice que la rabia es una emoción que dura 3 segundos. Y entonces la pregunta inmediata es, a mí no me dura 3 segundos, a mí la rabia me puede durar días, me puede durar años, me puede durar. ¿Por qué? Porque la alimento, porque la justifico, porque la reciclo, porque la vuelvo una bola de nieve y la alimento a través de esos pensamientos. Es que me dijo esto, es que por qué me tenía que hacer esto, es que no puedo entender por qué si yo siendo como era con esa persona, lo que sea. Yo me encargo de alimentar esa rabia y esa rabia se instala como rencor y ese rencor hace demasiado daño a mi parte física, a mi parte mental y a mi entorno. ¿Y por qué pasa esto? Porque no uso la rabia como una emoción útil, porque al final la rabia, si hablamos un poquito de ese tema que nos gusta tanto del cerebro, la rabia se instala en ese cerebro reptil, ese cerebro más primitivo que lo tenemos hace 200 millones de años, para defendernos y sobrevivir. O sea, es como el miedo, es como esa emoción que te lleva a mover. Pero cuando yo no uso la rabia para eso, para tomar una decisión, para buscar una solución, para actuar, lo que hago es instalar el rencor. Entonces es ahí donde quiero que tengamos muy presente qué pasa si no me perdono y qué pasa si yo no perdono, que se instala la culpa o se instala el rencor y ambos hacen mucho daño. ¿A quién? A mí es a quien hacen mucho daño. ¿Y por qué yo no puedo perdonar al otro? Porque yo pienso que no puedo perdonar al otro y eso puede ser también por dos razones. Una por miedo y otra por venganza. Te preguntas tú, ¿por qué por miedo? O bueno, sí, ambos sentimientos son, pues no los asociaría directamente con el perdón de como a primera vista, por así decirlo, pero se me hace interesante. ¿Por qué no perdono por miedo? Porque pienso que si yo te perdono lo que tú me hiciste, pierdo mi dignidad. O sea, como si mi dignidad estuviera puesta en el no perdón. O sea, si yo te perdono, es como si yo de pronto estoy permitiendo que tú me lo vuelvas a hacer. O sea, yo puedo pensar, yo te perdono eso que tú me hiciste y tú me lo vuelves a hacer. Entonces me da miedo. ¿Cuál es la reacción? No te perdono. ¿Mm? ¿Y qué pasa si perdonas y vuelve a pasar? ¿Vuelves a perdonar? Ese es tu caso. Eso es otro tema muy, o sea, cuando tú no te valoras, o sea, si no sé, mi marido me pegó o mi marido fue infiel, yo la primera vez, pues es muy particular. Ok, cualquiera se equivoca, una equivocación no te vuelve mala persona, yo te perdono. Si él me lo vuelve a hacer y te vuelvo a perdonar, pues eso ya es un tema de mi valor, o sea, de mi propia reflexión, de mi propio trabajo interior. Yo no te puedo decir aquí, perdona 70 veces 7 como dice la Biblia, o sea, no lo sé. Pero entonces, pues claro, ya has hecho mucho énfasis en que cada caso es personal, pero en ese caso, pues obviamente el primer paso te alejas o tomas medidas, pero igual te quedas tú con ese, como dijiste, por no perdonar, con ese rencor o como, A eso es que quiero que lleguemos con esta reflexión. Ellos no merecen ser perdonados, pero yo merezco perdonarlos. Desmontuto. ok, ¿Sí? O sea, no quedarme yo, porque en el momento en que, vamos a verlo más adelante, en el momento en que yo me quedo con ese dolor y no te perdono, te estoy dando el poder de que me sigas agrediendo. Me vuelvo yo mi propio victimario. Cuando yo no logro perdonarte, no para ti, sino para mí. O sea, el perdón es un regalo que yo me doy y a eso vamos a llegar. Pero para no desviarnos, ¿por qué no te logro perdonar? O por miedo, como ya dijimos, o por venganza. O sea, yo ya sufrí mucho, ahora sufre lo que me hiciste sufrir. La venganza es dulce cuando Dios no la concede, decía mi papá entre chiste y chiste, pero la venganza de verte a ti sufriendo como yo sufro, que en el momento en que yo te diga, ay, no, listo, te perdono, a mí me parece que a ti ya no te importa lo que me hiciste y dejas de sufrir. Pero cuando me doy cuenta que es que el perdón no es para ti, el perdón es para mí, cambio mi posición. Y la manera de entender el arte de perdonar pasa por cómo nos paramos frente al dolor que hemos causado o que nos han hecho. O sea, cómo yo me relaciono con ese dolor. Y hay tres maneras.
¿cuáles serían las tres posiciones mías con respecto al dolor? Para mí fue la primera vez que yo escuchaba esto, o sea, para mí esto fue divino porque es muy nuevo también para mí y es, me instalo en el dolor. O sea, la primera posición es que yo me instalo en el dolor y cuando yo me instalo en el dolor pasan tres cosas. Sufro mucho porque me quedo dándome con un palito molestando la herida, molestando la herida, molestando la herida, entonces sufro mucho. O sea, esto que voy a decir es aplicable para las dos posiciones, por algo que yo te hice o por algo que me hicieron, que tú me hiciste. Entonces, yo sufro mucho por eso que me hicieron o por eso que hice. ¿Y qué pasa? Termino juzgándome o juzgando. Entonces me juzgo con mucha fuerza, con mucha, ¿cómo se dice? Con mucha rigidez. ¿Me juzgo o te juzgo? ¿Y qué pasa cuando me juzgo, te juzgo? ¿Mereces un castigo o merezco un castigo? Y aparte de todo, siento que ningún castigo es suficiente, porque como estoy sufriendo tanto o como te hice sufrir tanto, pues ningún castigo que yo me haga es suficiente. Y ahí se instala la culpa. Eso pasa cuando me instalo en el dolor. ¿O entendí bien? Cuando me instalo en el dolor, exacto. Pero igual uno debería, pues, o no, tal vez no estoy entendiendo muy bien la formulación. Uno debería igual sentir, como dejar, como no reprimir el dolor y sentirlo. Para allá vamos, para Ok, allá vamos. Por eso te quiero hablar de las tres posiciones. La primera es cuando me instalo en el dolor, pero me instalo para sufrir, juzgarme y castigarme. Y eso no va para ninguna parte, o sea, eso es un camino sin salida, porque ningún castigo será suficiente ni para la persona que me hizo daño, ni el daño que yo hice. Hay otra segunda posición, otra segunda opción, que es no me conecto con el dolor. Entonces, no sufro, sino que niego la situación y la relativizo. Puedo decir, no, pues es que eso fue una cosa que pasó, pero ya olvidémoslo, además, él estaba borracho, o sea, cuando yo relativizo y le quito importancia a lo que pasó, no juzgo, sino justifico la acción. Entonces yo termino justificándome, es que yo contesté porque en ese momento tenía mucha rabia o yo, no sé, le pegué, pero pues yo no soy así, realmente eso pasó en ese momento, pero ya olvidémoslo, o sea, no juzgo, sino que justifico lo que yo hice o lo que el otro hizo. Y eso siempre limita, o sea, cuando yo justifico mis debilidades o justifico las tuyas, eso lo que hace es limitarte. No, pero es que él estaba borracho, o sea, me pegó porque estaba borracho, pero pues no es que él me haya pegado porque él haya querido, ¿sí me entiendes? Relativizo para no sufrir e intento olvidarlo. ¿Qué pasa con con esta posición de no conectarme con el dolor? Lo más importante que pasa es que no aprendo de lo que pasó. Y se sabe por la neurociencia que eso se instala en tu inconsciente de alguna manera. O sea, eso que tú intentas olvidar, meterlo debajo de la alfombra, ay, eso es una bobada, olvidémoslo, no vivamos en el pasado, vivamos el presente. Ese dolor se instala en tu inconsciente y en algún momento va a salir por tu cuerpo, por tu enfermedad o por lo que sea. Entonces, esa sería la segunda posición. No me conecto con el dolor y no aprendo de lo que pasó, que es, digamos, lo más grave, por decirlo de alguna manera, de esa posición ante una situación específica. Y ahora vamos hacia lo que tú preguntas, la tercera posición. Me conecto con el dolor, pero me conecto para resolver. ¿Cómo me conecto con el dolor? Pues es particular, como sea. Puedo llorar mucho, puedo sentir el dolor real, o sea, sentirlo durante mucho tiempo, llorándolo, hablándolo, escribiéndolo, cualquiera que sea mi manera de conectarme con ese dolor, porque eso sí pasó y el daño sí existe. Sí me hicieron daño o sí hice daño a esa otra persona. Lo que tú estabas preguntando, sí me conecto. No es que no lo sufro, no lo tapo, ¿ok? ok. ¿Y cómo no cruzo la barrera? ¿Cómo evito para pasar, para no pasar de conectarme a instalarme? Esa pregunta es muy valiosa, porque cuando yo recuerdo lo que pasó, recordar viene de recordis. La palabra quiere decir pasar por el corazón. Entonces me conecto con la situación sin instalarme, pero lo siento. O sea, no me quedo dándole vueltas a la herida, sino la reconozco, la recuerdo, ya que hay un punto de inflexión muy importante. Me arrepiento de lo que pasó. O sea, no me instalo en la culpa, es que yo soy muy malo, es que yo soy muy bruto, es que no, siento mucho lo que pasó. O sea, cuando yo reconozco lo que pasó, cuando yo recuerdo lo que pasó y así mismo lo siento, llega el arrepentimiento.
Esa línea entre el arrepentimiento y la culpa es bien delgada y es donde está lo más difícil, porque recordar es volver a vivir la situación, pero desde el amor, o sea, la paso desde el corazón. Sí, yo me equivoqué, o sea, realmente actué mal. Entonces, recuerdo, reconozco, y cuando recuerdo y reconozco qué fue lo que pasó, pasa una cosa muy linda y es que me pongo en la posición de responsable. Yo soy el responsable de esa situación. Incluso yo soy el responsable de lo que voy a hacer con lo que me hicieron. Alguien me hizo mucho daño. Yo reconozco la situación, la recuerdo, la paso por el corazón, la siento y me pongo en la posición de responsable. ¿Responsable con quién? O con el daño que pude haber hecho o con el daño que me hicieron. Y cuando yo reconozco la situación desde el corazón, cualquier actitud inadecuada que yo haya hecho o que me hayan hecho, tiene tres causas generales, digamos. La confusión, no pensó o no pensé el hecho que ocurrió. La otra es un sufrimiento anterior, o sea, yo hice eso porque yo no quiero volver a vivir lo que ya viví, o sea, me estoy defendiendo de alguna manera equivocada o no, yo estoy defendiéndome porque es que yo ya pasé por ahí. Un sufrimiento anterior me puede traer a generar un acto de no amor, porque yo ya tengo un dolor anterior. O una debilidad, yo ya sé que yo tengo una debilidad, o sea, digamos, yo puedo decir, y lo he dicho muchas veces, no, es que a mí algo que le hagan a mis hijos o a mi marido y yo salto como una fiera. Esa es una debilidad que yo tengo, ese es mi botón, o sea, a mí me tocan ese botón y yo ya no pienso, yo hago lo que sea. Yo ya conozco que mi debilidad es esa, entonces, digamos, no me expongo a que toquen ese botón. ¿Cómo? Yo sé que hay personas que, no sé, les da lo mismo hablar de mis hijos bien o mal, pues yo ya a esas personas simplemente yo me alejo. ¿Sí me entiendes? Un ejemplo como para entender, todos tenemos un botón que si no lo tocan, no pensamos. O podemos llegar a hacer cosas de las que después nos arrepentimos. Entonces, cuando yo recuerdo la situación, cuando yo reconozco el hecho, cuando yo ya no justifico la situación, sino que ya logro saber por qué pasó eso, o sea, cómo llegué a esa situación. Fue que me tocaron el botón y no pude controlar, o era que yo estaba muy confundido. Digamos, cuando tú ya reconoces cómo llegaste a esa situación de no amor y estás parado en tu posición de responsable, aquí es donde queremos llegar, a la siguiente R, que es la posición de responsable. Una pregunta, mencionas que son actos de no amor, como que no lo he desarrollado mucho en la cabeza, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una madre a un niño chiquito, tal vez, pues porque, no sé, hace algún acto desde el amor, pero que el niño no entiende, ¿sabes? No sé, no vas a comer postre hoy por X razón, y entonces el niño, ah, mamá, te odio, que no sé qué, ¿cómo entra ahí a jugar el... Ahí la responsabilidad y el acto de amor va de la mamá hacia el niño. El niño de pronto no está en capacidad de entender que su mamá lo está haciendo el amor. Más adelante lo entenderá, digamos. Claro, pero me imagino al niño chiquito diciendo, no te voy a perdonar nunca por, ¿sabes? Tú lo has dicho, es un niño chiquito, o sea, está Ajá. reaccionando. Acuérdate que no se le ha Pero, desarrollado su neocórtex que le permite analizar la situación. Él está desde su cerebro límbico reaccionando, porque ese es, digamos que ese es el momento correcto. Un niño, aunque también me lo puedo imaginar pues en casos como de gente mayor, sí, no sé, un profesor a un estudiante, ¿sabes? Vainas así que, claro, eso pasa todo el tiempo. El tema siempre va de adentro hacia afuera. Si alguien te corrige porque piensa que está haciendo lo mejor para ti, está actuando desde el amor. Si tú lo recibes como un daño, es tu trabajo interior el que tienes que hacer. O sea, yo te puedo decir a ti algo con todo mi amor. La intención con la que yo lo dije, yo estoy bien. Para mí, yo estoy bien. El que lo está recibiendo y se está afectando y que le está apareciendo, eres tú. Tú tienes que decir qué haces con eso que te pasó. ok, entiendo. Si es claro, o sea, siempre se pone el ejemplo de yo te doy a ti un regalo. El regalo tú decides si lo recibes o no. Y cuando alguien te dice una cosa horrible, pues tú dices, ella dijo eso, no me dijo eso, y yo soy la que decido qué hago con lo que esa persona me dijo. Hay que entender que es que las personas hacen cosas. Yo decido qué hago con las cosas que las personas hacen, Ok, porque siempre es de adentro hacia afuera y mi posición es mi trabajo interior a donde queremos llegar. El otro está afuera. Los problemas del otro, las palabras del otro, los actos del otro son del otro. Y no me corresponde a mí ni cambiarlos, ni corregirlos, ni nada. Me corresponde alejarme o me corresponde decidir qué hago con eso que el otro hace. Ya dijimos que
el camino del perdón en la tercera posición, cuando yo me conecto con el dolor, es recordar, reconocer la situación para lograr llegar a pararme en el punto de responsable. Porque cuando yo asumo mi responsabilidad y asumo mis acciones, transformo mi vida. Puedo perdonarte, le quito el poder al que me agredió. O sea, cuando yo te perdono, te quito el poder de seguirme agrediendo, porque la agresión y el dolor son reales, pero si alguien ya me hizo daño, yo puedo seguir haciéndome daño y haciéndome daño y haciéndome daño. Entonces yo paso de víctima a victimario, sigo siendo mi victimario porque en la medida en que yo no logre soltar eso que él me hizo, así él ya ni exista, y lo que se quiere acá es pasar de víctima a victorioso. ¿Qué quiere decir aquí victorioso? Es la persona que logra sanar la herida. Yo paso de víctima a victorioso cuando logro sanar esa herida que me hicieron. Y de pronto también ayudar a acompañar a los que tienen la herida abierta. Y aquí volvemos al caso de Natalia. Natalia sanó su herida y ella se ha dedicado a apoyar a las mujeres quemadas con ácido en todo el mundo, a mostrarles que sí se puede, a mostrarles que sí se puede sanar una herida tan grande y tan profunda como eso. Ella pasó de ser víctima a ser victoriosa. Y eso solamente lo logró con el poder del perdón y la resiliencia, por supuesto. La resiliencia, porque es que esos dos conceptos van muy conectados, pero no quiero, pues digamos, hoy meterme ahí porque son conceptos muy profundos. Pero entonces es el arte de perdonar cuando me hago responsable. No me siento culpable ni justifico. Sé que hay un daño que se debe corregir. Entonces yo paso de víctima a victorioso. Esto es demasiado lindo de conocer. Y llegamos a la cuarta R, reparar. El secreto está en reparar, porque el que se siente responsable busca reparar el hecho que tuvo. El que se siente culpable busca un castigo, o busca un castigo para él o para el otro, ya lo vimos. Y dice los expertos que no hay perdón hasta que hay reparación, porque es la reparación donde la persona sana lo que causó o lo que le causaron. Y lo más lindo que les quiero contar es que es reparar, porque pasa lo que tú preguntabas al principio, ¿qué pasa cuando pides perdón y la persona no te perdona? Pienso que es muy común y pasa muchas veces. ¿O qué pasa cuando algo pasó en el pasado y ya no lo puedo reparar? Un ejemplo muy frecuente es un aborto, o sea, que yo hice un aborto en un momento de confusión y de miedo en mi vida, pero ya no lo puedo reparar. Ya eso ya en este momento no se trata de pedir perdón. Entonces, ¿qué pasa? O si la persona se murió, o sea, fue un acto que la persona me hizo y ya no está, o que yo hice y la persona ya no está. Lo que dicen los expertos es que siempre se puede reparar porque independientemente del acto, fue un acto de no amor. No hice algo que fue bueno para el otro o no me hicieron algo bueno. Y la clave es esta. Todo lo que hemos hablado es para llegar a esta frase. Un acto de no amor se repara con un acto de amor, que lo puedo hacer en la persona involucrada, si es posible para mí, pero si la persona definitivamente no lo acepta, yo internamente sé que ese acto de amor es para ella. O sea, yo puedo hacer un acto de amor con otra persona, con los niños, con lo que yo quiera, con la intención de que sea para la persona a la que le hice daño o con la intención de que sea para sanar mi dolor. Siempre puedo hacer un acto de amor si la persona ya no está, si la persona se murió. Yo puedo dedicarme a hacer unos actos de amor que se los dedico a esa persona que no está. Y en el momento en que yo siento que estoy reparando eso que hice, así sea indirectamente en otra persona, yo empiezo a sanar. Esa es como la magia, ese es el secreto. Ahí mencionaste que así sea en otra persona. Has hablado mucho de que es una vaina interna, pero puede simplemente no haber nadie involucrado. O sea, a lo que voy es, puedes reparar sin necesidad de, o sea, no sé si Digamos me que tú te explico. puedes regalar siempre actos de amor. Cuando tú haces actos de amor, te los estás regalando a ti. Todo el mundo dice que, o sea, lo hemos vivido, dar produce mucho amor, mucha felicidad. O sea, cuando yo doy, cuando yo comparto, cuando yo soy generoso. Pero cuando yo sé dentro de mí que hay un dolor que yo tengo que reparar, yo puedo darle una intención muy específica a esos actos de amor. O sea, yo debo darle una intención muy específica a esos actos de amor. Entonces, lo que te digo, mi mamá se murió y yo nunca le pedí perdón por cosas que hice, por decir. Yo hago actos de amor contigo, hago actos de amor con mis hijos, con mis suegros, no sé, con lo que sea. Y yo pongo en mi intención sanadora
en ese acto de no amor que tuve con la persona que ya no está, en el acto de amor que estoy teniendo con las personas que sí están, sin contárselo a nadie. O sea, Claro, es una claro. sanación interior. Pero ¿es posible hacer ese proceso? Es por pura curiosidad la pregunta, pero sin necesidad de acudir a hacer acciones de amor para otras personas. Lo que tú consideres un acto de amor. O sea, si un acto de amor para ti es cuidar tu cuerpo, si un acto de amor para ti es comer sano, o sea, volvemos a lo mismo. Cuando viene del corazón, cuando son realmente actos de amor, normalmente son hacia otra persona. O sea, porque tú hiciste un daño, digamos, tú le hiciste un daño a alguien. Sientes que ese alguien no acepta tu perdón o no lo puedes reparar haces actos de amor dirigidos a otros, pero que tú desde tu corazón sabes que son reparadores, que son para reparar un momento del pasado en el que tú o tenías miedo o estabas confundido o simplemente no tenías la información. Cuando recibes la información te puedes dar cuenta, Dios mío, yo lo estaba haciendo muy mal, pero ya no puedes reparar eso que pasó. Generas actos de amor con la simple y única intención de sanar esa responsabilidad que sientes de haber actuado en ese momento de esa manera, así sea por falta de información. Pero entonces no caes en la culpa, sino que caes en la responsabilidad de, ya tengo la información, ya reconozco que actué mal en el pasado por falta de información. Hoy lo reparo, ¿cómo? Actuando bien y regalándole a, no sé, al que se me presente mi acto de amor. Eso me pareció absolutamente hermoso y pues digamos que como hemos dicho, estos matices de dolor pues van desde cosas muy pequeñas hasta genocidios, pues. Cada quien use esta clave en su necesidad o téngala ahí porque la vida sigue y nos pueden pasar muchas cosas. Y en el momento en que tenemos esta información, wow, yo sentí una liberación grandísima. Saber que en el momento en que yo, pues en este momento no sé, pero si me pasa en la vida que me equivoque tan profundamente que pueda causar el daño a alguien, sí hay maneras de perdonarme, pero que el perdón tiene que venir con la reparación. Y antes de cerrar, quiero decir que cuando yo digo, yo no te perdono porque es que eso que tú hiciste es imperdonable y punto, quien se está condenando es una autocondenación, o sea, no eres tú que no te perdono a ti, eso soy yo la que me estoy condenando. Lo decía Aristóteles, es como tomarse un veneno y pensar que tú te vas a morir, porque esa es falta de amor conmigo. Cuando no me perdono, no me amo. Cuando yo no perdono, no me amo. Y debemos, esto solo lo digo para que lo tengamos en cuenta, a veces nos parece más fácil perdonar a los que están lejos, o sea, si no sé, un amigo por allá me hizo algo, ya lo perdoné y no me acuerdo, pero se nos vuelve más fácil a veces perdonar a los extraños que perdonar a los que tengo a mi lado. Y ojo con eso, podemos caer mucho en eso y por eso uno ve familias separadas, hermanos que no se hablan y ese tipo de Aunque cosas pasan porque a veces, claro, me duele más que me lo haga mi a hermano. eso iba, yo, o sea, yo sí me imagino, o sea, sí entiendo por qué es más difícil, la verdad. Otra cosa es que sea más importante en ese caso perdonar, Exacto, pero yo sí estoy de acuerdo con la afirmación de que es más difícil porque pues de mi mamá no me lo espero. claro, tienes toda la razón, pero es más necesario el perdón ahí. Ujú, Es más difícil, claro. pero a la vez si yo hago conciencia, es aquí donde tengo que perdonar. Tienes toda la razón y me parece súper importante eso que acabas de decir. Entonces, ya para cerrar y para resumir, quiero decir, perdonar no es una decisión repentina, es un proceso interior que hay que hacer. O sea, no es una cosa que pasa de un día para otro y tiene las cuatro R's. Recordar, reconocer, hacerme responsable y reparar. Esas cuatro R son fundamentales para lograr el perdón hacia el otro, hacia mí, por algo que hice o por algo que me hicieron. Pero como siempre, perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor y es ayudarme a mí o de pronto, si es posible, al otro a volverse responsable para reparar. Ojo, perdonar no es un autosacrificio, no es una obligación, es simplemente un signo de autoestima, de amor propio, porque me valoro y porque sé que al perdonar me libero de rencores y culpas. Eso es súper, súper importante. Y perdonar no es un acto sentimental, no es un instante, es una decisión reflexiva aprobada por el corazón, o sea, que pasa por el corazón. Y como hemos dicho, es un proceso, es un camino cuesta arriba, independientemente del tamaño, siempre será cuesta arriba. No es fácil ni rápido
ni un, dos, tres por mí y se acabó. Y para terminar, hay frases muy lindas que tienen que ver con esto, como esta que dice, por favor, ámanme cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Y esto tiene mucho que ver con el perdón. Yo no puedo cambiar el pasado, puedo dejarlo ir y resignificarlo para cambiar mi actitud o la actitud de alguien en mí hacia el pasado. Es un trabajo interior y es una prueba demasiado dura a la que sometemos el amor. El perdón en el acto del amor es el camino a la responsabilidad. Enseñémosle a nuestros hijos el arte de perdonar, el arte de que reparar siempre se puede. Y ojo, nunca estamos solos en estos procesos. Podemos pedir ayuda, podemos pedir acompañamiento, porque son procesos muy, muy difíciles. Como siempre, si llegas hasta acá, te lo agradecemos de todo corazón. Sabemos que este tema puede llegar a ser un poquito denso, pero con mi mamá intentamos hacerlo lo más digerible posible. Entonces espero que salgas con un par de pedacitos de valor para tu día a día. Y una reflexión que yo pensaba mientras editaba este capítulo era que todo esto también aplica hacia el perdón hacia uno mismo. Creo que todo es igual de válido y todo consejo es igual de útil para que reflexionen un poquito. Pero bueno, como siempre, si tienes algún tema que te interesa, que te gustaría que nosotros toquemos en un capítulo o en general alguna pregunta, no dudes en escribirnos. Nuestras informaciones las encuentras en la descripción del capítulo. Y no siendo más, nos vemos en 2 semanas.